saludo muy especial para todos los oyentes a esta hora de la mañana que se conectan por www.alegriaygozo.com y que se conectan con su programa Apologética Católica. Católico, vive tu fe. Bueno, les invitamos para que se queden con nosotros. Vamos a tener un tema muy interesante y para aquellos que tengan alguna duda, alguna pregunta con respecto a u otros temas que hemos realizado durante su programa Apologética Católica, pueden escribirnos al 312-698-4579. Que proclames bien alto que el reino de Dios ha llegado. Bien, y sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al Padre Miguel Ángel, que ya se encuentra con nosotros. Padre, muy buenos días, que el Señor lo bendiga. Buenos días, Henry, a todas las personas que en este momento entran en sintonía. Sean todos bienvenidos. Que con obras y palabras glorifiques a Dios. Como siempre, vamos a iniciar con una oración. Dios, Padre misericordioso, que ha enviado el Espíritu Santo, llénanos plenamente de su luz, de su sabiduría, de sus dones, gracias y carismas. Lo pedimos por mediación de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar hoy con un nuevo tema, de los cuales hemos venido ya mencionando en algunas ocasiones sobre la palabra Padre. Pero antes de iniciar con este tema, quiero como hacer una pequeña introducción. Y esa introducción se trata, tangencialmente vamos a tocar el tema, no entrando directamente, pero sí tocándolo, con respecto a esta pequeña introducción que yo quiero hacer. Y es el problema de la interpretación literal. Cuando una persona le llega a usted a hablarle de la Sagrada Escritura, ellos insisten con frecuencia que ellos cumplen, hacen y como que tienen fe solamente en lo que dice la Sagrada Escritura, como está escrito en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, el caso del tema que acabamos de evacuar, que acabamos de reflexionar, el tema del purgatorio. Ellos dicen, en la Biblia no aparece en ninguna parte la palabra purgatorio. Y como no aparece en ninguna parte la palabra purgatorio, entonces ellos no están como invitados o no están como, digamos, no se sienten con la obligación de cumplirlo y de creer en eso, porque no está en la Sagrada Escritura. Bueno, que ellos cumplen lo que la Sagrada Escritura dice al pie de la letra. Por ejemplo, el caso que también ya hablamos de ese tema, el sábado. El sábado está en los mandamientos de la ley. ¿Por qué nosotros no los cumplimos? Si están en la Sagrada Escritura, ¿por qué nosotros no lo cumplimos? ¿Por qué nosotros desobedecemos a la palabra de Dios? Desobedecemos a la palabra de Jesucristo. Y vamos a tratar de introducirnos en este tema porque hoy vamos a hablar de la palabra Padre. ¿Por qué los católicos nos dicen a nosotros, los sacerdotes, nos dicen Padre? ¿Y por qué muchas personas pues le dicen al sacerdote Padre? Y algunos llegan a cuestionarlo a usted que con una cita, diciéndoles que en la Biblia dice que está prohibido decirle a una persona Padre, que no se le puede decir porque en la Biblia está prohibido. Bueno, precisamente con respecto a eso es que quiero hacer esta pequeña introducción. Y el problema de la interpretación literal. Bueno, si se trata de cumplir lo que la palabra dice, vamos a ver si ellos realmente cumplen con lo que dice la palabra. En una ocasión, justamente hablando de estos temas, le preguntaba a una persona, bueno,
¿usted realmente cumple lo que dice la Sagrada Escritura? Si nosotros cumplimos solamente lo que está en la Sagrada Escritura y nosotros practicamos lo que dice la Sagrada Escritura, solamente lo que dice la Sagrada Escritura, y yo le dije, bueno, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto. Usted mismo lo va a leer de su Biblia, usted mismo lo va a leer. Y vamos a empezar con ese texto, precisamente esta introducción con ese texto. Mateo capítulo 5, versículo 29. Versículo 29. Mateo capítulo 5, versículo 29. Yo le dije, bueno, vas a leer ese pasaje de la Sagrada Escritura y me vas a decir si usted cumple realmente con lo que dice la Sagrada Escritura, al pie de la letra, como ellos dicen, al pie de la letra, para que se fijen ustedes y noten y observen que ellos, cuando realmente uno los enfrenta a un texto que los hace reflexionar, entonces ahí sí ya empiezan a dar rodeos y rodeos, pero no enfrentan la Sagrada Escritura. Vamos a ver qué nos dice, vamos a escuchar lo que nos dice Jesucristo en este pasaje. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de tropiezo, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Bueno, ahí está esa primera parte. Pero viene la otra partecita. Vamos a ver. Vamos a leerlo completo. Siga en el otro versículo. Y si tu mano derecha te es ocasión de tropiezo, córtatela y arrójala de ti. Te conviene que se pierda uno de tus miembros antes que todo tu cuerpo vaya a la gehenna. Bueno, yo le dije, ¿ustedes cumplen ese texto? Porque eso es palabra de Dios. Eso está en la Sagrada Escritura. Y no solamente en la nuestra, en la de ustedes también. Y inclusive le dije que leyera de su Biblia. Ahí está escrito muy claro: si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo y tíralo lejos de ti, porque más le vale entrar al cielo, entrar a la gloria, con un solo ojo y no con los dos ser arrojado a la gehenna. Y si tu mano, etcétera. Bueno, yo le pregunté, ¿usted nunca ha pecado con la vista? ¿Nunca? ¿Nunca se le ha ido la vista por allá en otras cosas que no son cristianas? De pronto para quitarla, para quitar algo, para robar, o para alimentar muchos pensamientos en su mente y que te pueden llevar al pecado, que te pueden llevar a la destrucción. Entonces, usted no me va a decir que usted no ha pecado con la vista. Según la Sagrada Escritura, tendrías que sacarte los ojos. Tendría que sacarte los ojos. Tendrías que estar ciego. Porque usted no me va a decir que no ha pecado con la vista. Entonces, no me venga a decir que ustedes cumplen al pie de la letra lo que dice la Sagrada Escritura. Mentira. Eso no es verdad. Y ahora, el otro texto que dice ahí: si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti. Más te vale entrar con una sola mano al reino de los cielos que entrar con las dos manos a la gehenna o al infierno. Ah, bueno, ¿usted no ha pecado con la mano? ¿Nunca? ¿Nunca ha pecado con la mano? ¿Nunca ha robado? ¿Nunca ha castigado a alguien? ¿Nunca le ha pegado a alguien? ¿Nunca le ha negado un saludo a alguien? Es decir, usted, las manos son para santificar y únicamente para santificar. ¿No ha pecado con la mano? No me puede decir que no, porque todos, uno de los miembros que más usamos es justamente las manos. Y no me puede decir que no ha pecado con las manos. Entonces,
¿Por qué las tienes? ¿Por qué no se las has cortado? ¿Por qué no se has sacado los ojos si has pecado con ellos? Y por allá, por ejemplo, otro texto que también complementa un poquito, este es el mismo Mateo capítulo 18, versículo 8, creo que es versículo 8, ¿sí? Capítulo 18, versículo 8. Es para Jesucristo, les está hablando de los escándalos, que debe ser eliminado de nuestra vida, esos escándalos. Y empieza el capítulo 18 hablando de los niños, que más le vale a una persona atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar que escandalizar a uno de estos pequeños. Y hablando de los escándalos, viene este texto que vamos a escuchar. Por eso, si tu mano o tu pie te es ocasión de tropiezo, córtatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado en el fuego eterno con las dos manos o los dos pies. Ahí está claro. Entonces, usted no me va a decir que no ha pecado con los pies. No me va a decir que no ha pecado con las manos. No me puede decir que no ha pecado con los ojos. Entonces no sea mentiroso. Si usted tendría que estar mutilado porque has pecado con todos esos miembros. Fíjense cómo es peligroso y cómo no se puede hablar en esos términos en que ellos se refieren a la Sagrada Escritura cuando dialogan contigo. Y es que ellos sí cumplen lo que dice la Sagrada Escritura como está en la Sagrada Escritura, pero eso no lo están cumpliendo. Esos textos no los están cumpliendo, porque ellos no se han cortado la mano, no se han sacado los ojos, no se han cortado los pies, y no me pueden decir que no han pecado con ellos. Con esta pequeña introducción quería empezar este tema de hoy, porque precisamente vamos a entrar en un tema en el cual ellos interpretan literalmente como está en la Sagrada Escritura. Y si alguno ya está pensando que no, padre, lo que pasa es que ahí no se habla en sentido material, sino en sentido espiritual. Ah, bueno, que no se habla en sentido material, sino en sentido espiritual, que no se habla en sentido físico, sino en sentido espiritual, pues entonces el mismo texto que vamos a leer tampoco se puede interpretar en sentido material, sino en sentido espiritual. Lo que vale para el pavo, vale para la pava. Y lo que es igual, no es trampa. Si en la Sagrada Escritura aparece que te dice o te exhorta a que si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, y nadie me puede decir que no ha pecado con los ojos, pues entonces todo el mundo tendríamos que estar ciegos. Ah, no, que la Biblia no habla en sentido material. Ah, bueno, pues entonces en este texto que vamos a leer tampoco se puede hablar en sentido material. Y recuerden ustedes una máxima con la que siempre acostumbro a iniciar estos estudios bíblicos, apologética y demás. Bueno, vas a buscar Mateo capítulo 23, versículo 9, que ese es el texto que le van a sacar a usted. Pero antes, recuerden este eslogan. Es un eslogan que vale la pena tenerlo presente. Un texto sacado del contexto se convierte en un pretexto para no entender el texto. Y eso es lo que ellos hacen. Y vamos a analizar este texto en el contexto, no sacado del contexto, no. En el contexto, para que se fijen ustedes cómo cuando uno de pronto no está suficiente preparado y lo cogen así isofacto, lo cogen pues entre la espada y la pared y no le dan chance ni oportunidad de esquivar, pues entonces termina la persona creyendo una cosa que no es verdad. Vamos a escuchar el texto que ellos le sacan a usted. Y recuerden entonces este eslogan.
Un texto sacado del contexto se convierte en un pretexto para no entender el texto. Y eso es lo que ellos hacen con ese texto que vamos a escuchar, con este pasaje de la Sagrada Escritura que vamos a oír. Mateo 19, 23. No, Mateo 23, 9. Capítulo 23, versículo 9. Vale. Es el tema de hoy. Es el tema de hoy. Ya vamos a empezar con el tema de hoy. Ese es el tema. Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ese es el texto que ellos le sacan a usted. Y solamente le leen ese pedacito. No le leen ni el anterior ni el posterior. No, solamente le leen ese. Y ven ustedes el peligro que ya se los expliqué como introducción. Ahora sí podemos entender por qué yo empecé de esa manera, con esa introducción. Porque este texto no se puede sacar del contexto, porque se convierte en un pretexto para no entender el texto. Y eso es lo que ellos hacen. Vamos a analizarlo muy delicadamente, ese texto. Y vamos a ver si ellos realmente cumplen eso. Vamos a ver si ellos realmente cumplen eso. El texto dice: a nadie, vuelve, empiece. Ni llaméis a nadie Padre vuestro. A nadie, ahí dice a nadie. Tanto en la Biblia de ellos, en toda Biblia, en cualquiera traducción dice lo mismo. A nadie llaméis Padre vuestro. Nuestros hermanos evangélicos dicen: ¿por qué los católicos no obedecen a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios? Ahí está escrito. A nadie le digan Padre. ¿Y ustedes por qué le dicen a los sacerdotes Padre? Si la Sagrada Escritura dice que a nadie se le debe decir Padre. A nadie. Vamos a pensar un momentico sin la Biblia. Vamos a ver. Si es verdad que lo que dicen nuestros hermanos esperados, a ver si es cierto que a nadie puedo llamar en la tierra Padre. Vamos a ver si ellos a nadie en esta vida o en la tierra, a nadie le dicen Padre. ¿Será que ellos llaman Padre, por ejemplo, a su papá? Inclusive en una evangelización que yo estuve haciendo en la parroquia me encontré con una persona y ella me decía: no, pero es que solamente al papá se le puede decir Padre. Le dije: vamos a ver. Y alguno puede responder de esa manera, y que solamente al papá se le puede llamar Padre. Error, mentira, están engañando. ¿Por qué? Porque ahí dice a nadie, y a nadie es a nadie. Ni al papá, ni al hermano, ni al vecino, a nadie, ni al sacerdote, a nadie. A nadie es a nadie. Ahí no dice, por ejemplo, a nadie llaméis Padre, Padre vuestro en esta tierra, excepto a su papá, o excepto a tu padre. No, eso no lo dice ahí. Ahí no hay una excepción. Y si me saca alguna excusa, me tienes que demostrar un texto de la Sagrada Escritura donde diga: a nadie se le puede decir Padre excepto a su papá. O fuera de su papá, a nadie se le puede decir Padre. Eso no lo dice en ninguna parte. A nadie es a nadie. Entonces la Biblia es clara y dice a nadie. A nadie. De modo que nosotros vemos cómo ellos engañan. Y ya por eso empecé con esa introducción del problema de interpretar la Sagrada Escritura literalmente. El problema que nosotros nos introducimos.
Fijémonos bien, fijémonos bien. Vamos entonces a leer el texto lo vamos a analizar, como ya les dije, delicadamente, pero leyendo el anterior y el siguiente. A ver, vamos a leer desde el versículo 8. Lea el versículo 8. Bueno, vamos a escucharlo todo completico desde el versículo 8. Después voy a explicar por qué nosotros tenemos no solamente eso, porque allí habla de otros dos personajes a los cuales no se les puede decir de esa manera, como allí lo indica. Y después vamos a contextualizarlo mucho más dentro de todo el capítulo, desde el primer versículo. Escuchemos desde el versículo 8. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Eso. Entonces, no solamente padre, a nadie se le puede llamar maestro. Siga. Ni llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar instructores, porque uno solo es vuestro instructor. Bueno, es decir, Cristo. El Cristo. Es decir, o el jefe, o el director, o el guía, ¿sí? Bueno. Ahí habla de tres. Primero, maestro. A nadie le llaméis maestro vuestro en esta tierra. A nadie llaméis padre vuestro en esta tierra. A nadie llaméis jefe o director o guía en esta tierra. Vamos a ver si ellos solamente cumplen el 9, pero los otros no lo cumplen. A ver si el 8 no lo cumplen. El de los maestros. Si nosotros interpretamos al pie de la letra estas palabras de Jesús, estaría prohibido, estaría prohibido, exacto, llamar a una persona padre y llamar a una persona maestro y llamar, por ejemplo, a un maestro en la sala de clase o en la escuela o en el colegio o inclusive a nivel albañil. Ustedes ven que hay personas que se dicen que son los maestros de obra. Bueno. O decirle jefe a una persona que me orienta, que me manda, que es el que me ha contratado en el trabajo. ¿Será que a ellos ellos no le llaman a nadie maestro ni jefe tampoco? Fíjense, eso es lo que ellos hacen. Eso es lo que ellos hacen. Le bombardean a usted con una cantidad de textos, con una cantidad de palabras, y ellos hablan y hablan y hablan y hablan, que no lo dejan a usted hablar. Y ni casi ni respiran ni pasan saliva. Es hablar, porque esa es la táctica. Ya hemos hablado acá en varias ocasiones de eso. Porque yo he tenido encuentros de ese estilo. Y esa es la táctica de ellos. Cuando ellos se sienten, por ejemplo, en estos días hablaba con un testigo de Jehová, una persona de esas recalcitrantes, de esas personas ortodoxas, y esa es la táctica de ellos, es no dejarlo a usted ni pensar ni hablar. Y ellos empiezan a decirle y a hablarle que es que la palabra de Dios, y le sacan citas de un lado, le sacan citas de otro, para envolverlo a usted y confundirlo. Esa es la intención, y no dejarlo hablar. De modo que eso es lo que ellos hacen. Y vamos a ver si realmente leyendo todo el contexto, podemos nosotros certificar a quién Jesucristo les está hablando. Vamos a leer desde el versículo 1. Vamos a leerlo así seguidito, para que noten ustedes a quién Jesucristo, hoy los voy a contextualizar un poco. Jesucristo les está hablando a sus discípulos,
a los discípulos y a los apóstoles, a los 12, pero hablándole de los fariseos y los hipócritas. Entonces, ellos les está hablando a los discípulos, pero hablando de los fariseos, que estaban ahí. Ellos estaban ahí. Jesucristo no estaba murmurando ni criticando, no. Ellos estaban ahí, los fariseos. Pero les está, vengan ustedes, los discípulos y los apóstoles. Les voy a hablar a ustedes. Y empieza el texto. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos. A la gente que dentro de la gente estaban los fariseos, pero les estaba hablando así a los discípulos, fundamentalmente a los discípulos, a los que lo seguían de cerca a Jesucristo. Y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Es decir, ahí les está hablando a los discípulos, a sus apóstoles, de los fariseos que estaban allí, de los fariseos. Les está hablando de ellos. Es decir, de alguna manera corrigiéndoles la actitud que los fariseos y los saduceos y los hipócritas hacían. Vamos a ver ahora otro texto, de ahí mismo, capítulo 16, Mateo 16, 5, del versículo 5. Ese sí lo vamos a leer así casi recorrido hasta por allá el versículo 12. Lo vamos a leer así recorrido para que ustedes noten qué era por qué Jesucristo criticaba la actitud de los fariseos. Bueno, vamos a escucharlo, hacemos una pausa y no se vayan, que vamos a explicarlo después. Los discípulos, al pasar a la otra orilla, se habían olvidado de tomar panes. Jesús les dijo: abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Eso es lo que les está diciendo Jesucristo a estos discípulos. Guardados de la levadura de los fariseos y los saduceos. Vamos a ver cuál es la levadura. Siga. Ellos comentaban entre sí: ¿será porque no hemos traído panes? Mas Jesús, dándose cuenta, dijo: hombres de poca fe, ¿por qué estáis hablando entre vosotros de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis, ni os acordáis de los 5 panes de los 5,000 hombres, y cuántos canastos recogisteis? Ni de los 7 panes de los 4,000, y cuántas espuertas recogisteis? ¿Cómo no comprendéis que no me refería a los panes? Guardaos, sí, de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no había querido decir que se guardasen de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. ¿Qué era la levadura? ¿Cuál es la levadura? Guardados de la levadura de los fariseos y saduceos. ¿Cuál es? Su doctrina. Eso es lo que les está empezando a hablar y a instruir y a corregir en este capítulo 23. Hacemos una pausa y ya regresamos. Católico, vive tu fe, ama a Jesús y compromete. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada
nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Porque nada es imposible para ti, tú te hiciste hombre. Porque nada es imposible para ti, tú te hiciste hombre. Porque nada es imposible para ti, tú te hiciste hombre. Porque nada es imposible para ti. Porque nada es imposible para ti, tú venciste la muerte. Porque nada es imposible para ti, tú estás entre nosotros. Porque nada es imposible para ti, tú estás entre nosotros. Porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Alegría y Gozo Radio, emisora virtual. Sintonícenos en www.alegriaygozo.com o a través de nuestra app Radio Alegría y Gozo, transmitiendo desde Valledupar, Colombia, para el mundo. Bien, hermanos, regresamos a este programa y a este tema maravilloso de por qué nosotros le decimos a una persona padre. Ya hemos analizado de alguna manera los textos previos que nos ayudan a introducirnos en la explicación verdadera de este texto. De Mateo, estamos analizando Mateo capítulo 23, versículo 9. Ese es el texto que ellos sacan, porque no hay sino uno solo. A mí me llama la curiosidad que ellos, para todo, no tienen sino un solo texto para criticar. Un texto mal leído, mal estudiado,
sesgado, amañado, tergiversado y todo lo que tú quieras. Por ejemplo, para hablar de la confesión, para decir que no nos debemos confesar. Entonces ellos, por ejemplo, sacan Jeremías 17:5, donde dice, maldito el hombre que confía en un hombre. Y eso lo utilizan para decir que cuando uno se confiesa es porque está confiando en los hombres. Bueno, por ejemplo, cuando quieren hablar en contra de la cruz, entonces sacan Gálatas 3:13, Gálatas 3:13, donde dice, maldito el que cuelga de un madero, y resulta que allí no habla ni de cruz, ni habla de que la cruz sea maldita. Eso no lo dice en ninguna parte, pero ellos utilizan ese, por ejemplo. Y así muchos otros. Por ejemplo, en la cuestión de las imágenes, solamente hay un texto, Éxodo capítulo 20, versículo 3, donde dice, capítulo 20, versículo 4, dice, no te harás ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, etcétera. Y ya con eso dicen que atacar al católico porque es idólatra, porque tiene las imágenes. En fin, así sucesivamente. Y ellos sacan este texto para decir que a nadie se le puede llamar padre, pero solamente es uno. Y vamos a tratar de explicarlo, pero eso está bien que nos ataquen. ¿Por qué? Porque así siquiera nosotros nos vemos la necesidad de formarnos y de prepararnos, y de dar una explicación por qué nosotros decimos padre, si allí, y explicar ese texto, porque allí dice que a nadie le llaméis padre. Ahora bien, si realmente Jesucristo, vamos a ver si realmente Jesucristo está prohibiendo que a nadie llamemos padre, que a nadie llamemos maestro, ni al profesor de clase, ni al jefe de una albañilería o de alguna construcción, y que a nadie se le llame jefe en la empresa, en la oficina, etcétera. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Va con otros textos, para que noten ustedes que con la Sagrada Escritura misma nos ayuda a nosotros a dar claridad sobre estos textos y sobre algunas personas, y darle explicación a algunas personas que están equivocadas y a unas personas que están confundidas y que no nos pueden confundir a nosotros. Pero está bien para que nosotros también nos enamoremos de la Sagrada Escritura y también nosotros consultemos, investiguemos, etcétera. Vamos a ver si se le puede llamar a alguien maestro. Fíjense bien, si Jesucristo hubiera prohibido decirle maestro a alguien, ¿cree que los apóstoles lo hubieran desobedecido? Que los apóstoles, por ejemplo, San Pablo, etcétera, los discípulos de Jesús, ¿le hubieran desobedecido? Por supuesto que no. Y menos el apóstol Pablo. Fijémonos bien ahora, él emplea una palabra, y varias veces emplea la palabra maestro, para decirnos los ministerios que hay dentro de la iglesia, dentro de la comunidad. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a leer Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Capítulo 12, versículo 28. Vamos a escuchar lo que nos dice San Pablo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Así, Dios puso en la iglesia primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Ah, bueno, ahí está. Entonces dice San Pablo, y lo dice en plural, no lo dice en singular, como para que diga alguien, no, es que está hablando de Dios, o está hablando de Jesucristo. No, señor. Dentro de la asamblea, Dios ha colocado a unos, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, y en tercer lugar, maestros. Si Jesucristo estuviera prohibiendo que a nadie llaméis maestro, entonces ni el mismo San Pablo hubiera dicho eso. ¿Cómo iba a decir San Pablo eso? La Biblia no se puede contradecir. Entonces, ¿por qué San Pablo dice esto? Eso es sencillo. ¿Por qué? Es que la palabra maestro
lo que está diciendo Jesucristo, lo que está prohibiendo Jesucristo, no se refiere a esos carismas, sino que se refiere es a la actitud, al orgullo, a la superioridad que podemos manifestar al tener estos títulos o estos cargos. Recuerden ustedes que Él les está hablando a los discípulos, les está hablando de los fariseos. Los fariseos se decían maestro para que todo el mundo les rindiera pleitesía, les rindiera honores, elogios, etcétera. Es hablando de los fariseos, como ya lo analizamos desde el comienzo del capítulo 23. Así que hay textos en la Sagrada Escritura en los que sin ningún problema se llama o se le puede llamar a una persona maestro, a algunas personas. Veamos por otro ejemplo, en la carta, por decir algo, en la carta a los Hebreos capítulo 5, versículo 12, en Hebreos capítulo 5, versículo 12, vamos a escuchar lo que nos dice el autor de la carta a los Hebreos, donde allí también habla de maestros. A ver si no se puede decirle a una persona maestro. Aunque tendríais que ser ya maestros, en razón del tiempo transcurrido, volvéis a tener necesidad de ser instruidos en los primeros rudimentos de los oráculos divinos. Bueno, allí está también hablando el autor de la carta a los Hebreos, está hablando también de que de la asamblea, dentro de la iglesia, debe haber maestros. A maestro. ¿Y maestro cuál es? El que enseña. Si eso fuera cierto, que Jesucristo está prohibiendo la palabra maestro, que a nadie se le diga maestro, entonces en ninguna parte de la Sagrada Escritura podría aparecer que una persona diga que a alguien se le puede decir maestro. Ahora bien, otro tema es, por ejemplo, el de los jefes, ¿no? Los jefes, el caudillo, el guía, el orientador, tampoco. El buen paso, dice, por ejemplo, el caso de Éxodo 18, vamos a leer Éxodo 18, 21, a ver qué nos instruye allí. Éxodo 18, 21. Veamos solo algunas recomendaciones que hace Jetro a su yerno Moisés en este Éxodo 18, 21. Pero elige de entre el pueblo hombres capaces, de piedad probada, hombres honrados e incorruptibles, y ponlos al frente del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Como jefes de 1000, de 100, ahí habla de jefes. Si la Biblia no se puede contradecir, aunque sea en el Antiguo Testamento, no puede decir otra cosa. No puede decir que en el Antiguo Testamento sí era que allá se podían decir jefes y luego no. Porque allí dice a nadie llaméis. Si eso fuera cierto, porque eso viene de Dios, viene de Jesucristo, si eso fuera cierto, en el Antiguo Testamento tampoco lo hubiese aparecido. Ahora bien, vamos a ver si de realmente la Sagrada Escritura, si la Biblia o el Nuevo Testamento prohíbe llamar a alguien padre. ¿O es que hay algunas personas que no entienden lo que dice la Sagrada Escritura? Vamos a ver. Si realmente Jesucristo prohíbe decirle a alguien padre, o es que hay personas que no saben escudriñar y no saben entender lo que la Sagrada Escritura dice. Primero vamos a mostrar que la Biblia no prohíbe llamar
a nadie Padre en la tierra. Simplemente, simplemente con decirle Padre. Después, en segundo lugar, ¿qué significa cuando la Biblia dice a nadie llaméis Padre? Primero voy a mostrarles que la Biblia no dice que a nadie llaméis Padre. Primero. Y segundo, voy a explicar por qué allí en el capítulo 23, versículo 9 dice Jesucristo, a nadie llaméis Padre. Vamos a explicar los dos. Primero, vamos a empezar, por ejemplo, Lucas, capítulo 18, versículo 18. 18. Sí. 18. Uno de los principales le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener en herencia vida eterna? Bueno, allí está presentando San Lucas el caso de el joven rico, que se llega a Jesús y le pregunta, ¿qué he de hacer para conseguir la vida eterna? Y miremos lo que la respuesta de Jesucristo. Observemos y escuchemos la respuesta de Jesucristo. Le dijo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Sí, siga. Ya sabes los mandamientos. Ya sabes los mandamientos. Oigan la respuesta de Jesucristo. No cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿será que la Biblia prohíbe realmente llamar a alguien padre? Y aquí nos viene a decir que honra a tu padre y a tu madre, al menos al papá. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Jesucristo se contradice? Porque primero dice que a nadie llaméis Padre en la tierra. Y después lo propone como un mandamiento. Como un mandamiento, porque el joven rico se le acerca para preguntarle qué he de hacer para conseguir la vida eterna. Y Jesucristo le dice, una de las condiciones para conseguir la vida eterna es honrar y amar a tu padre y a tu madre. Y si antes ha dicho que a nadie se le llame padre, entonces se está contradiciendo. Ahí lo ordena como un mandamiento, que debemos llamar a una persona o al papá, lo podemos llamar padre. Entonces Jesucristo se está contradiciendo. Está cometiendo un pecado porque está violando una ley. Y se está contradiciendo porque está ahora lo que antes había prohibido, ahora lo manda a hacer. A nadie es a nadie llaméis padre. Y aquí es una orden, honra a tu padre, porque si podemos llamar padre al papá, algunos pueden decir que sí, que solamente al papá. ¿Y por qué? Porque lo dijo Jesucristo. Porque Jesucristo podía decir y hacer lo que quería. ¿Sí? Hacer y ¿por qué? Porque era Dios, porque simplemente era Dios. Pero no, eso no es así. Vamos a ver si realmente entonces solamente Jesucristo lo dijo y que Jesucristo sí podía colocar ese mandamiento, a ver si no hay otras personas, a ver si por ejemplo los apóstoles no utilizaron también esta misma palabra y no utilizaron este mismo mandamiento. Aquí Jesucristo en Mateo capítulo 23 versículo 9 está dando una enseñanza, está explicándole a los discípulos sobre
el comportamiento de los fariseos, es decir, previniéndolos frente al comportamiento de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos, como ya lo dijo al principio, ordenan, mandan, dicen, pero ellos no hacen. Guardados de la levadura de los fariseos, lo que dice allá en Mateo 16:5, 16:12. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? Guardados de la levadura de los fariseos. ¿Cuál es esa levadura? La doctrina. ¿Por qué? Porque ellos dicen y no hacen. Ustedes recuerdan que la hipocresía a nadie le gusta. El esposo no le gusta la hipocresía de su esposa, y la esposa no le gusta la hipocresía de su esposo. El papá no le gusta la hipocresía de su hijo, etcétera. No nos gusta la hipocresía, porque la hipocresía es un engaño, es una farsa, es aprovecharse de la situación y del servicio del otro, pero no es un mandamiento, no es un paradigma, no es un modelo a seguir. No puede ser. Y los fariseos eran hipócritas. ¿Qué es hipócrita? Eso. Ordena, dice, manda, pero él no lo cumple. Como el papá cuando le dice al niño, le dice al niño, no camine descalzo en la casa, y él está descalzo. O cuando le dice el papá al joven, no tome, por favor, te prohíbo que llegas aquí borracho. Y resulta que él llega todos los días borracho, o cada 8 días borracho a la casa. Eso se llama hipocresía. Usted no puede predicar una cosa y con su actitud contradecirla. Si Jesucristo en una parte dice que prohibido llamarle a alguien padre, no puede recomendarlo en otra, como en otro pasaje, como mandamiento. No puede ser. Entonces vamos a ver si San Pablo lo llama padre. ¿Será que está violando la ley y la norma? ¿O la Sagrada Escritura o el mandamiento de Jesucristo? ¿Será que está violando eso? Allí dice muy clarito, a nadie llamen. ¿O es que será que entonces el mandamiento que dice allí Jesucristo, está diciendo Jesucristo, a nadie llaméis Padre suyo en la tierra? ¿Será que se está refiriendo a otra cosa? Bueno, ya se nos agotó el tiempo, pero les voy a dejar una tareita. Van ustedes, si quieren, de aquí al siguiente programa, que ya culminaremos esta explicación, van ustedes a analizar algunos textos que les voy a decir. Por ejemplo, el primero es Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4, por allí, al 3, 4, donde habla de los padres y de los hijos. Bueno, otro texto que también nos puede ayudar para analizar este mismo tema, Hebreos capítulo 12, versículo 9. O, por ejemplo, Primera de Pedro 1:17. Por ejemplo, otro que es clave en esto es Primera de Corintios capítulo 4, versículo 14. 14 y siguiente. Capítulo 4, versículo 14 y siguiente. Y otro, en este mismo contexto, es Filemón. Eso no tiene ni un solo capítulo, entonces el versículo 9. El versículo 9 y 10. Filemón, que no tiene sin un solo capítulo. Para que noten ustedes, y eso lo vamos a analizar en el próximo programa. Vamos a terminar. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Padre Santo, por este día,
Te pedimos, Señor, que nos asista con tu Espíritu Santo en todas las actividades que vamos a realizar. Concédenos la gracia de sentir tu presencia y tu misericordia en nuestras actividades. Te lo pedimos por mediación de tu Hijo Jesucristo, y con él nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios, para que nos acompañe en este día. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Recuerden nuestro lema: católico instruido jamás será confundido, y católico que lee a ningún protestante le cree. Buen día para todos.